Si ustedes ponen file, open, no, file new, magnetic problem. ¿Va bien hasta ahí? Magnetic problem. Y Sí. ponen OK. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un dibujito, una bobinita con núcleo de aire, bien sencilla. Entonces, vamos a hacer la axisimétrica, como para que vean cómo se cargan unos valores. Vamos a poner en centímetros y axisimétrica. Entonces, supónganse que yo quiero hacer una bobina que tenga 10 centímetros de alto por 2 centímetros de diámetro. ¿Se entiende? 2 centímetros de alto por 10 centímetros, perdón, 10 centímetros por 2. Entonces voy a poner 0, 0, no, vamos a poner 0, en R, 0 no. Dijimos que tenía 2 centímetros de radio. 0, 2, 10 de alto. Perfecto. Entonces, ahí tengo los dos puntos iniciales. Lo que yo no dije todavía es qué espesor va a tener la bobina. La bobina, en lugar de hacer alambrecito por alambrecito, que lo podría hacer, lo vamos a hacer me salió bastante finita. Vamos a hacer un poquito más gruesa. Entonces, esto que yo les acabo de dibujar acá va a ser la sección transversal de un corte de la bobina. No sé si se entienden. Que va a tener el eje de simetría este. Le vamos a ponerle frontera abierta. Ah, qué lenta que está la compu, Bien. Vamos a poner dos materiales. Bien. Entonces. Che, Guille, ¿sabés qué descubrí? ¿Anda por ahí, Guillermo? Después le cuento. Bien. Entonces, propiedades. Primero vamos con la librería de materiales. El aire vamos a utilizar y vamos a decir que soft non-magnetic conductor, cobre. La bobina va a ser de cobre. Entonces, al aire, vamos a poner aire, y vamos a definir que, vamos a definir un circuito, que lo vamos a llamar bobina, por ejemplo, y vamos a decir que la corriente de la bobina va a ser de 1 amper, y que las n vueltas que le voy a poner van a estar en serie, en lugar de en paralelo, o sea que van a sumar amper vuelta. Yo ya defino, vamos a ponerle I. Ok. Entonces, al cobre, al material cobre, voy a elegir cobre, y voy a elegir qué corriente va a haber en ese rectángulo y cuántas vueltas va a tener. Por ejemplo, 100 vueltas. Acá si pongo 100 vueltas o menos 100 vueltas, lo que va a hacer es invertir el sentido de la corriente, entrando o saliendo de la hoja. ¿Se entiende? Hola. Sí, ¿Sí? sí. ¿Se entiende? Sí. En las puntas decís, entrando, saliendo. A ver, No. el modelo que yo tengo es un modelo de revolución. Yo lo que tengo que ver dibujado en el FEM son las líneas de campo. Para que las líneas de campo estén perpendiculares a la corriente tiene que estar entrando o saliendo del FEM. No sé si se entiende. Perpendicular a la hoja entra la Sí, sí. corriente. Claro. Perpendicular a la hoja. Ahora cuando corramos el programa les voy a mostrar qué significa eso. Vamos a guardarlo.
Bobina núcleo de aire. Vamos a mallar. Y vamos a correr. Lo que fijé la frecuencia corriente continua, 0, y corremos. Entonces, fíjense, la línea de campo, como una bobina, está claro, son prácticamente paralelas adentro. Obviamente que en los bordes se va deformando por el efecto de borde, pero si no, fíjense, en esta zona, que son bastante paralelas, aún la relación 2 sobre 10 no sigue siendo una buena relación de una bobina totalmente esbelta, por lo tanto las líneas no son bastante paralelas, pero fíjense que bastante bien. Si nosotros vemos el campo magnético, fíjense que el campo magnético, ¿dónde está concentrado? En el interior de la bobina. ¿Se entiende el dibujo? Sí, profe. Bien. Fíjense que a medida que me voy yendo a los extremos de la bobina, voy perdiendo intensidad de campo y se va dispersando el campo. Ahora bien, ¿cómo hago para generar un campo magnético? Bueno, en este caso, vamos a dibujar la línea de B. Fíjense que el programa me permite dibujar H también, que es el vector que van a conocer a partir del video de hoy. ¿Ven la línea de campo magnético? En este caso, giran en este sentido. La pregunta es, ¿la corriente está entrando o saliendo de la... ¿Cómo está girando la corriente en la bobina? Entrando a la hoja. Entrando. ¿Dónde está entrando? Vamos a dibujar la densidad de corriente. Ahí está la densidad de corriente. Los N por I, ampere vuelta que yo puse, el amper por las 100 vueltas me dio un equivalente de 100 amper. Esos 100 amper están distribuidos en esta sección de bobina y me termina dando una densidad de corriente equivalente. No sé si se entiende. Yo podría haber dibujado 100 vueltas, 100 redondelitos acá. ¿Se entiende? Hubiera dibujado 100 redondelitos, cada uno de esos redondelitos era 1 amper y el efecto hubiese sido lo mismo. Directamente, como no quiero ese detalle, dibujo un rectángulo que contenga al espacio que iba a ocupar las 100 vueltas y le digo que en esta zona hay 1 amper con 100 vueltas en serie. Y está totalmente distribuido ahí. ¿Se entiende cómo es? Una pregunta, si por ahí entra la corriente, ¿por dónde sale? Yo la verdad que no lo veo. No estoy con buena Es imaginación. geometría de revoluciones, estamos en modelo axisimétrico. Está pegando la vuelta la corriente. Sale a la izquierda, que no te lo dibuja porque es totalmente simétrico. Claro, Ahí sale. saldría por acá. Ah, está bien, listo. ¿Está? Vos acordate que el FEN en geometría axisimétrica lo que haces es pegar 360. Lo que estás haciendo acá, tenés un cilindro de ancho esto. O sea, estás dibujando una bobina cilíndrica con este ancho. ¿Se entiende? Son coordenadas cilíndricas, por eso ingresás como R y Z, los puntitos. Después lo miro aparte, mejor yo. Para que ahora Cuando mi computadora quiera, ahora te lo muestro. Sigamos, quiero mostrar unas cosas mientras que está abriendo. Fíjense una cosa. Esperen que me equivoqué de FEM. ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí, Sí, sí. se ve la bobinita igual, no sé si se colgó. Parece que sí, que se colgó. Voy a dejar de compartir porque parece que se cerró el programa. Ahí está. Ahora vamos a poner de vuelta.
¿Ven todo la pizarra? Sí. Bien. Yo tengo un cilindro. ¿Me siguen todos? Sí. Y ese cilindro tiene una cierta pared, un cierto espesor. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Y voy a cortar con un plano. Un plano así. ¿Qué me va a quedar si yo hago ese corte? Voy a ver una parte de la bobina y la otra parte de la bobina. ¿Se entiende? ¿El cilindro cortado? Sí, punteadito lo que queda de fondo. Y esto sería como Bargiela nos sabría dibujar algo en corte. Bien, si yo trazo el eje de simetría y me quedo con esta parte, que es lo que dice el FEM. Yo dibujo un rectángulo en el FEM, axisimétrico, y lo que me dice ese rectángulo que termina siendo un cilindro. ¿Se entiende? Sí, no sabía que el FEM ya tomaba, como que daba toda la vuelta. Hasta ahora hicieron todas las geometrías planares cuando resolvieron FEM, no me acuerdo en los problemas anteriores. Hicimos el de la esfera, explosión, el profesor de esferas. Ese tenía... Ah, el explosor de esferas era... ¿Era de revolución ese? Sí, axisimétrico. Era Sí, sí. axisimétrico, bueno. Sí, era. Sí, me olvidé, perdón. Sí, mejor. Menos averigua Dios y perdona. Ojo Bueno. que hay que decirle al FEN qué geometría va a usar. ¿Viste? Al principio de todo, cuando después de fijar el tipo de problema, hay que decirle qué geometría va a usar. Si planar o axisimétrica. Si yo tengo una bobina que tiene 100 vueltas, esta bobina que tengo acá, yo lo que puedo hacer directamente es reemplazar los N por I de la bobina, lo puedo reemplazar por una sección que ocupe el volumen, o en realidad la sección de la bobina, donde acá estarían las 100 vueltas, ¿se entiende? Sí. Y yo digo que cada una de esas vueltas tiene un circuito que lo llamé I y que le puse un ampere. Y como lo puse en serie, cuando defino el material acá con el FEM, le digo que ese material es cobre, que hay que usar el circuito 1 y que tiene 100 vueltas. Eso automáticamente lo que hace el programa es entender que acá lo que tengo son 100 amper vuelta. ¿Se entiende? Sí. Pero como esos 100 amper vuelta están en esta superficie, si yo la sección esta hago los 100 amper vuelta dividido la sección, ¿qué me da? El J equivalente, el módulo. ¿Se entiende? La densidad volumétrica de corriente. ¿Va bien hasta ahí? No, si lo divido por la sección superficial sería. En realidad es la densidad superficial de corriente, pero es volumétrica, digamos, es para una geometría volumétrica, quiero decir. Si fuera K, sería superficial, y si fuera diferencial de L, sería una geometría lineal. Para un A diferencia de la carga, J es una corriente volumétrica, por una que esté en amper por metro cuadrado. Yo tengo un conductor. Prestan la confusión. Fede, ¿no? Claro, ¿Sos? porque ocupa. ¿Qué? Porque ocupa Ocupa un un volumen. volumen, claro. ¿Sos vos, Fede? No, Santi, pero lo entendí ahora con eso. Como que Bien. se Yo dice, tengo... es volumétrica porque ocupa un volumen. Claro, porque la definición está en un volumen. Yo tengo... A ver, J es un vector. Como tal, está definido punto a punto. O sea que un vector no ocupa nada. Pero si yo defino acá, dentro de un conductor, que hay un vector J, ¿se entiende? Este vector J
lo puedo encontrar en un volumen. ¿Se entiende? Lo puedo encontrar en una zona volumétrica. Y obviamente, por definición, la integral de J diferencial de S me va a dar la corriente eléctrica, el flujo. ¿Se entiende? ¿Va bien hasta ahí? Sí. Ahora, para poder calcular un flujo, el flujo se calcula en un volumen a través de una superficie. Por eso hago esta. Entonces, amper sobre metro cuadrado por metro cuadrado me da amper. Se llama densidad superficial de corriente, es amper sobre metro cuadrado, pero es para densidades volumétricas de corriente, por así decirlo, para geometrías volumétricas. Cuando yo tengo una chapa y tengo el K, para poder calcular la corriente total que está pasando por esta chapa, lo que hago es atraer una línea, perdón, K. ¿Está claro? Y este K es amper por metro. Y si directamente tengo un conductor filiforme, ya está, tengo corriente. Y para poder definirla vectorialmente la tengo que hacer por el diferencial de longitud, que voy a ser el que me va a marcar el camino donde va a ir la corriente filiforme. ¿Se entiende? Y así le puedo dar carácter vectorial a eso. ¿Va bien hasta acá? Sí. Revean de vuelta bien el video de la clase pasada y el que viene, que va a estar de vuelta. Estos elementos van a aparecer de vuelta en el video. Y se va a entender mejor. Ahora, una cosa más que le quería mostrar antes de avanzar es lo siguiente. Fíjense. Yo a la bobina le dije que tenía 100 vueltas, ¿no? ¿Qué pasa si... Y fíjense una cosa. Fíjense el sentido del campo. Ascendente, ¿no? Eso me lo da No una se ve, corriente Leo. entrante. ¿Me siguen? Tenés que compartir, Leo, no se ve. Ah, bueno. Así no me sigue nadie. Gracias, Guille. O al menos yo no lo veo. No había compartido. ¿Lo ven ahora, gente? Ahora sí. Bien, yo tengo un campo magnético ascendente, por lo tanto la corriente en esta sección de bobina tiene que estar entrando y saliendo a la izquierda. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de poner 100 vueltas, le pongo menos 100 vueltas? ¿Ven? ¿Cómo le cambié el sentido al campo? Y acá tengo corriente saliendo. Acá tengo corriente saliendo. ¿Me siguen? ¿Qué le puso, profe? Menos 100. Menos 100. Se puede hacer de dos maneras en corriente continua. O cambiar el valor de la corriente a menos 1 amper y dejarla 100 vueltas, o mantener la corriente y cambiar el sentido de las vueltas. Ponerle menos vueltas o más vueltas. ¿Entiende lo que digo? Menos 100 o más 100. De las dos maneras andan bien. A mí no me gusta... Hace como una multiplicación el programa. El N por I. Ah. Entonces, si el N es negativo, te lo invierte. A mí no me gusta hacérselo a la corriente porque ahora estamos en continuo. Cuando estemos en alterna, vamos a ver que el FEM permite trabajar con fasores. Es una maravilla el FEM. Amo el FEM. Entonces, los fasores son fasores y yo prefiero cambiar el sentido al bobinado, por alguna manera de decirlo. En la forma en que bobino. Entonces, el fasor lo mantengo y lo que cambio es el sentido. Pero eso es comodidad de cada uno, no... Es un problema mío de cómo me gusta ordenarme con el FEM. Entonces, bien, la pregunta es, si yo hago una circulación alrededor de la bobina, fíjense que hago cualquier cosa, pero es una circulación cerrada, y calculo la integral de h diferencial de L, ¿cuánto me tiene que dar? ¿N por I? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. O sea, yo marco una línea cerrada y quiero calcular la ley de Ampere acá, sobre esta línea. Para eso voy a integrales en el FEM
y le pido que me dé el H por L. Se llama H por T acá, H tangencial. Porque básicamente, van a verlo en el video, fíjense cuánto me da. 99,8 amperevueltas. Amptown. Es por el error del programa, me tenía que haber dado 100, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué pasa si ahora la circulación la hago al revés? Porque yo arranqué en el sentido, y vamos a hacerla al revés. Bueno. Y fíjense que estoy marcando cualquier tipo de circulación, no estoy haciendo la misma línea que antes. Pero ahora la dibujé en el sentido contrario. Fíjense el signo. Recuerden que ustedes cuando hacían H diferencial de L es el producto escalar entre el campo y su circulación. Depende cómo circule, le va a dar al revés o al derecho y le dará N por I o le da menos N por I. Ojo con eso. ¿Está claro? Siempre tengan en cuenta cuando ustedes hacen la circulación qué valor toman, digamos, en ese sentido. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Bien, ¿cuál es el flujo que tengo básicamente adentro de la bobina? ¿Qué flujo estoy generando? Bueno, marco una línea, más o menos que tome el núcleo de la bobina, o sea, la parte interna de la bobina, y ahora lo que pido es BN. Lo que está haciendo acá me está marcando una línea, pero en realidad me está marcando un círculo, porque lo está revolucionando. Una línea revolucionada es un círculo. Entonces me está lo que estoy cubriendo ahí es la sección del núcleo interno de la bobina, ¿se entiende? Y ahí me dice menos 1,5 ¿cómo se llama? Microweber. Microweber. ¿Está? Fíjense acá cómo está tomando el vector superficie. ¿Se entiende lo que digo? El vector superficie, ¿estoy tomando para arriba o para abajo? Me está dando flujo negativo. Para arriba. Correcto, por el coseno de 180. Si yo la misma línea la hago, pero en sentido contrario, fíjense ahora cuánto me va a dar el flujo. ¡Epa! ¿Ven que me da positivo? Lo mismo, pero positivo. ¿La bien hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Aguántenme un cachito que les quiero mostrar una cosa más. Bueno, ¿alguna duda sobre la actividad? En realidad tienen que ver el video, tranquilos, estudiarla y después resolverlo, pero lo que le quería mostrar ahora es básicamente algunas cuestiones rudimentarias de cómo usar el FEM, la parte magnética. Pero más allá de que esto quede grabado en el video, le voy a mostrar algo más que tenemos, que todavía no los habíamos colgado. ¿Se acuerdan que en una época no vivíamos de los videotutoriales, digamos? Era todo mucho más sencillo la vida y uno no tenía que ponerse a... Ahí. Entonces, en ese momento, lo que hacíamos era PowerPoint. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bueno, ¿qué es esto? Esto creo que todavía no se los colgué en el campus. Esto es algo que en algún momento se lo tomé prestado sin permiso, pero... ¡Ay! Esto está en la página oficial del FEM, como aporte de un contribuyente, está este PowerPoint. Pero, como siempre, no me gustaba, le puse el fondo y aclaré de dónde lo robé, porque habla de su libre difusión. Le puse acá yo esto, que estaba libre para poder trabajar. Esto es simplemente el manual del FEM.
es el manual del FEM, explicado. Todo el manual, cómo se usa el FEM. Es otro manual más, chicos. Y lo que me interesa a mí es que más allá de que se ha detenido la función compartir pantalla, por la ventana compartida está cerrada, ok. A mí lo que me interesa es que vean esta parte, a partir de la filmina que le voy a decir yo. Miren los dos explosores. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Lo ven los explosores ahí? Sí, sí, sí. ¿Ven una tormenta? Acá pueden estudiar tranquilamente la diferencia entre un pararrayo y una punta redondeada. Cómo se venía el campo en el aire y por qué, para qué sirve el pararrayo. Está muy bueno. Problemas magnéticos. ¿Se ve en modo presentación? ¿O no? Sí. Listo. Sí, sí. Bien. Esta parte me interesaría mucho que la vieran porque les va a servir mucho todo el mini tutorial que les hice recién haciendo una bobinita. Acá está bien explicado cada parte de propiedades, condiciones de frontera, etcétera, 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 de todos los materiales. Obviamente el mundo magnético es mucho más interesante que el mundo eléctrico desde el punto de vista de materiales. Fíjense lo que es cargar un material magnético. ¿Está claro? Profe, este Sí. está en el mismo PowerPoint, ¿no? Que mostraba hace un ratito. Correcto, es el mismo PowerPoint, me olvidé de decirle qué página era, pero debe ser por la página 30 de PowerPoint, digamos. Lo que pasa es que le cuelgo todo el PowerPoint porque tiene la parte eléctrica para repasar, está todo bárbaro, digamos. Pero le va a servir mucho para la parte magnética. Fíjense, esta parte de materiales no la voy a hablar hoy, la vamos a hablar la clase que viene, porque primero quiero que estudien la parte teórica. Van a entender toda esta parte, digamos. Si el material es lineal, no lineal, fuerza coercitiva, conductividades, materiales laminados o no laminados, coeficiente de apilado. Es hermoso esto. Le pueden cargar la curva BH al material, pueden hacer lo que quieran. ¿Ven? Ahí tiene una curvita BH cargada de un material. Bien. Le va a explicar las condiciones de frontera. La propiedad del punto. ¿Qué es la propiedad de un punto? Imagínense ustedes que quieren dibujar un conductor filiforme. ¿Se entiende lo que digo? O sea, un conductor, como tipo en física 2, para poder ver las líneas circulares del campo alrededor. ¿Está claro? Si marcan un punto en el FEM, el conductor ese va a terminar siendo un punto. A ese punto le pueden definir una cierta cantidad de corriente y va a dibujar alrededor de eso como si fuera... A ver, ahora le voy a dibujar. Si yo Perdón, ¿eh? ¿Se ve de vuelta el FEM? ¿Sí, chicos? Sí, lo vemos. Bueno, voy a dibujar una espira. Bien, tengo aire, voy a dibujar una espira, acá más o menos estamos en 5. Vamos a dibujar una espira que esté 5, no, que tenga 2 centímetros y que esté a una altura 5. Eso va a ser una espira, propiedad de punto, una espira por la cual va a circular 100 amperes. ¿Va bien? Entonces, vengo acá y le digo
que es lo que había definido como espira. Ok. Corro el programa. ¿Lo ven? Fíjense. Es el campo generado por una espira. ¿Se entiende, digamos, cómo puedo definir, cómo puedo hacer un conductor? Directamente con El un famoso punto. dipolo magnético. Claro. Ahí está el dipolito magnético. Si yo este punto lo acerco cada vez más acá, le doy medio radio, me queda todavía más parecido. Si yo este punto, vamos a correrlo. Me alejo un poco más y vamos a meterle más líneas. Y ahí tengo las líneas del campo generadas por un dipolo magnético, ya sea por un pequeño mancito o una espira. ¿Qué es lo que van a ver ahora en el video que ya les colgamos? Van a ver todo muy detallado, todo esto. Porque es la teoría. ¿Se acuerdan el dipolo eléctrico para estudiar vector polarización? ¿Se acuerda gente de eso? Sí. Bien, para la parte magnética vamos a tener el dipolo magnético. Y vamos a ver que una espira es equivalente al concepto de un dipolo. Bien, entonces, dejo de compartir y vuelvo a la presentación. Propiedad de puntos. Ya está en el postprocesado, esto ya en parte del circuito ya está. Bueno, acá le voy a explicar lo que hablábamos hoy, si es tangencial, normal. Pero quiero llegar a otra parte. Esto después lo van a ver tranquilo, pues se lo explica todo que pueden calcular con cada una de las cosas. Esto va a ser muy importante, lo vamos a usar mucho. Todo esto que está acá lo vamos a usar más adelante. Todo lo que pueden calcular. Es mucho más. El FEM, no sé si ustedes saben la historia del FEM. El FEM nace como, ¿saben qué significa FEM? ¿Se acuerdan? Finite Element Magnetic. O sea, nació con este módulo. Después se le agregó el módulo eléctrico, el módulo de densidad de conducción de corriente y el módulo de conducción de calor. Pero el primer FEM, el 1.0, era solo para la parte magnética. Por eso es el que tiene más desarrollado el desarrollador del programa. Bien, la coenergía, para Jorge. Flujos, densidad de línea, pero quiero llegar a la parte de... Creo que en la parte de ahora. Ven que se puede definir en forma fasorial la corriente. La forma de hacerlo, para que no tengan problema, después lo van a ver ustedes, es poniendo la I mayúscula con el asterisco, esa es la forma de escribir la corriente. ¿Está? De otra manera, no le da bolilla al programa. Lo ponen en forma binómica. Y el FEM, si bien trabaja con fasores pico, no eficaces. ¿Está bien? Bien. Algo que vamos a ver dentro de 2 o 3 clases, cuando veamos ley de Faraday y corrientes parásitas, vale la pena empezar, bueno, acá les voy a mostrar lo que es la laminación de las chapas, todo. Y le va a explicar todo, digamos, a donde empieza a tomar sentido la parte de la carga del programa, la curva de BH, el ciclo de histéresis. Pueden definir un montón de cosas con esto. Pero esta es la parte que me interesa. ¿Se acuerda cuando yo puedo, fíjense, conductores de diámetro predefinido? El programa comprueba y da como, bueno, ustedes pueden o dibujar todos los conductores, o pueden decir que en esta zona
hay una cierta cantidad, digamos, hay conductores de 1 milímetro de diámetro. Y el programa automáticamente calcula cuántos conductores están en ese lugar. No sé si se entiende. Para la corriente y para este diámetro. Es como si fuera un factor de llenado. Y llena, en este caso, va a llenar con 25 conductores. Y más adelante lo que les quiero mostrar, esta es la definición de la curva BH. Ya digo, este módulo no tiene desperdicio. Acá les explica qué significa serio paralelo para cuando definen las bobinas. Bien. Acá lo que ustedes tienen, y después lo van a ver tranquilos, es varias formas de definir la corriente. Esto, ¿saben lo que es? Es un horno eléctrico. Y estos son un horno de inducción, donde hay elementos metálicos que se utilizan después para fundir, digamos, ¿no? Por corrientes parásitas. Todavía no se me fundieron acá. Entonces, yo conecto el horno a una cierta frecuencia, un campo alterno, se me generan corrientes parásitas en los elementos conductores y levantan temperatura y puedo así fundir material metálico. El tema es, ustedes ven todos iguales, los rectangulitos, pero los colores en cada uno lo ven de forma diferente. Esos colores son cómo es la distribución de corriente, de densidad de corriente, que eso lo vamos a ver también, ya les digo más adelante, y vamos a ver que se pueden definir de forma diferente la densidad de corriente.